Camila nunca había sentido un silencio tan inquietante como el de esa noche. Era la 1:42 de la madrugada cuando abrió los ojos sin razón aparente. Al principio pensó que había tenido un mal sueño. Pero entonces lo notó. Ese olor. Un olor que no debería estar allí. Se sentó en la cama, frunciendo el ceño. El aire estaba denso, como si algo se quemara a lo lejos. Se levantó con lentitud, caminó descalza por el suelo frío y abrió la puerta de su habitación. En ese instante, el corazón se le detuvo. El pasillo estaba lleno de humo. No vio fuego todavía, pero el humo ya comenzaba a colarse por las grietas del suelo y las paredes. Tosió 2 veces, luego cerró la puerta rápidamente y apoyó la espalda contra ella. Su mente intentaba entender lo que estaba pasando, pero el miedo ya comenzaba a invadirla. Fue directo al teléfono, pero no tenía señal. El internet tampoco funcionaba. El edificio era viejo, de esos donde todo falla cuando más se necesita. Corrió a la ventana, pero estaba sellada. En la cocina, el humo ya se veía más espeso, y la puerta principal estaba demasiado caliente al tacto. No podía salir por allí. Su respiración se volvió más rápida. Intentó mojar una toalla con agua, como había visto en la televisión, y se la colocó sobre la nariz. No sabía si funcionaría, pero era mejor que nada. El humo comenzaba a picarle los ojos. Caminó con dificultad de vuelta a su habitación, buscando refugio, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Estaba sola, totalmente sola. Pensó en gritar, pero temía que al abrir la boca, el humo entrara con más fuerza. En su lugar, se arrodilló cerca de la cama, apretó los ojos y oró. No era una mujer especialmente religiosa, pero en ese momento, no tenía a quien más recurrir. Pasaron segundos. O minutos. El tiempo era un concepto borroso. La oscuridad se hacía más densa, no por la noche, sino por el humo. Y entonces, escuchó un ruido seco. Un golpe. Se levantó de un salto. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Venía del balcón. Antes de que pudiera reaccionar, el vidrio de la puerta del balcón se rompió con fuerza. Un hombre, cubierto con una bufanda y una gorra, entró por el marco roto. Llevaba una linterna pequeña en la mano y una chaqueta negra. No parecía un bombero. Camila dio un paso atrás, temerosa. El hombre alzó una mano con suavidad y dijo con voz firme pero serena: «Confíe en mí». Ella no sabía quién era, pero algo en su tono, en su mirada a pesar del humo, le hizo asentir lentamente. Él se acercó, la envolvió con una manta que traía consigo y la cargó en brazos con cuidado. Caminaron hacia la salida del balcón. Camila notó que había colocado una pequeña escalera metálica que bajaba hacia el departamento de abajo. No era segura, ni legal, pero era la única opción. Bajaron despacio, escalón por escalón, con el humo detrás de ellos y el peligro tan cerca que podía sentirse en la piel. Camila cerró los ojos. No sabía si llegaría al final. Pero alguien la había escuchado. Alguien había venido. Sin saber quién. Sin saber por qué. Y aún no podía imaginar lo que descubriría días después. El hombre bajaba con Camila en brazos, cada paso firme pero cuidadoso. El humo seguía avanzando rápido por el edificio, pero él parecía conocer bien el lugar. Ella intentaba observar su rostro, aunque la bufanda y la gorra dificultaban verlo con claridad. Sentía que estaba segura, aunque no entendía por qué alguien que no conocía arriesgaba su vida por ella. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y una extraña esperanza. Mientras descendían la última escalera, un crujido fuerte resonó detrás de ellos. Camila se tensó. El fuego estaba más cerca de lo que imaginaba. El hombre apretó los labios, respiró hondo y sin perder la calma, siguió adelante. Ya estaban casi fuera.
Al llegar al piso de la calle, él abrió la puerta de emergencia y la dejó sobre el suelo, envuelta en la manta. Camila todavía jadeaba por el esfuerzo y el susto. Quiso mirar a su salvador, decirle gracias, preguntarle su nombre, algo que lo identificara. Pero él simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad, sin mirar atrás. Ella intentó llamarlo, pero su voz se perdió entre el ruido de las sirenas y los gritos de los vecinos. Corrió tras él unos pasos, pero era imposible alcanzarlo. Antes de desaparecer entre la multitud, logró ver una sombra borrosa que se perdía por la calle. No sabía si debía seguirlo o quedarse con los paramédicos que ya la atendían. Los minutos siguientes fueron una mezcla de confusión y alivio. Camila recibió atención médica, le ofrecieron agua y una manta más gruesa. Pero su mente estaba fija en ese hombre misterioso que había aparecido en medio de la tragedia para salvarla. ¿Quién era? ¿Por qué no quiso quedarse a hablar? ¿Por qué no quería que nadie supiera su nombre? En los días siguientes, la noticia del incendio se extendió por el barrio. Los vecinos contaban cómo un desconocido había entrado en el edificio en llamas para sacar a Camila. Pero nadie sabía quién era, ni dónde encontrarlo. Ella misma buscó respuestas, preguntando a bomberos, policías y periodistas locales. Nada. No había registro ni imagen de aquel hombre. Camila volvió varias veces al edificio. Le parecía imposible que alguien tan valiente simplemente desapareciera así, sin dejar ninguna pista. En su corazón, sabía que él había arriesgado más que solo una noche de sueño tranquilo. Había arriesgado su vida para salvar a una desconocida, y luego se había desvanecido como si nada. Su familia le decía que no se obsesionara, que era mejor olvidar. Pero para Camila era diferente. Ella sentía que había una historia más grande detrás de ese rescate silencioso. Algo que no entendía todavía. Entonces, una noche, mientras veía la televisión con una taza de té en la mano y su pijama vieja, escuchó un anuncio que cambió todo. El presentador hablaba sobre un empresario que había donado una gran suma de dinero para ayudar a las víctimas de incendios en la ciudad. El nombre que pronunció hizo que Camila contuviera el aliento. León Arriaga. Cuando mostraron la imagen del empresario, su corazón dio un vuelco. Era el hombre que la había salvado. El mismo rostro cubierto por la bufanda y la gorra. La misma mirada tranquila y decidida. No podía creerlo. ¿Por qué un multimillonario estaría en su edificio esa noche? ¿Por qué no se identificó? ¿Por qué se marchó sin decir nada? Camila sintió que la historia que había comenzado esa madrugada aún no había terminado. Y que, de alguna forma, ese hombre misterioso tenía más que contar. El rostro de León Arriaga en la televisión dejó a Camila sin palabras. Nunca imaginó que aquel hombre, vestido con una bufanda y una gorra esa noche, fuera en realidad uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Su mente intentaba entender cómo alguien con tanta influencia y dinero podría estar en un edificio viejo y en llamas, dispuesto a arriesgar su vida por una desconocida. Esa revelación desató en ella una mezcla de admiración, curiosidad y un deseo urgente de saber más. Durante las siguientes horas, Camila repasó mentalmente cada detalle del rescate. Recordaba la firmeza en la voz del hombre cuando le dijo «confíe en mí», la forma en que la protegió con la manta, cómo bajó con ella paso a paso sin titubear. Todo eso contrastaba con la imagen que ahora veía en la pantalla. Un hombre elegante, dueño de hoteles y clínicas, que parecía vivir en otro mundo. Pero esa noche, había sido un héroe invisible. Al día siguiente, Camila decidió buscar más información sobre León Arriaga. No quería ser solo otra persona agradecida desde la distancia. Necesitaba entenderlo, saber por qué había actuado así. Navegó por su página web, leyó artículos sobre sus donaciones, su fundación y las causas que apoyaba.
Pero no encontró ni una palabra sobre aquella noche de incendio ni sobre su presencia en ese edificio. Los vecinos del barrio comentaban que nadie había visto nada raro, que nadie reconocía al hombre que ayudó a Camila. Para todos, ese misterio seguía intacto. Camila se sentía atrapada entre dos mundos: el suyo, sencillo y tranquilo, y el de León, de lujo y poder, que parecía no tener conexión con su realidad. Sin embargo, ella no se dio por vencida. Recordó que en los viejos libros de su familia siempre estaba la costumbre de escribir cartas a mano cuando algo era muy importante. Así que, con una mezcla de nervios y esperanza, tomó papel y pluma para contarle a León todo lo que había vivido: el miedo, el incendio, su rescate y la sorpresa de verlo en televisión. Quiso agradecerle, sí, pero también buscar una explicación que le ayudara a cerrar ese capítulo. La carta quedó lista en su escritorio, lista para ser enviada. Camila respiró hondo y, con cuidado, la llevó a la dirección de la fundación que había encontrado en Internet. No sabía si la leería, ni si recibiría respuesta, pero sentía que era lo correcto. Era su forma de conectar con aquel hombre que le había salvado la vida y luego desaparecido sin dejar rastro. Los días pasaron lentamente. Camila continuó con su rutina, aunque la carta era un pensamiento constante. A veces imaginaba que él la llamaría, que respondería con palabras amables, o tal vez con una simple explicación. Pero nada sucedía. La incertidumbre se volvía una sombra que le costaba alejar. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano a su casa, recibió una llamada inesperada. Era una voz desconocida, pero amable. «Soy asistente de León Arriaga», dijo. «Él ha recibido su carta y desea hablar con usted». Camila sintió como el corazón se le aceleraba. Después de tanto tiempo, la historia estaba a punto de cambiar. Acordaron un lugar y una hora para encontrarse. Camila sintió una mezcla de nervios y emoción. No sabía qué esperar, ni cómo sería ese encuentro. Pero algo en su interior le decía que finalmente conocería la verdad detrás de aquel hombre que había irrumpido en su vida sin avisar y la había salvado sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, León también pensaba en aquella mujer que había ayudado aquella noche. Él nunca buscó reconocimiento, pero en el fondo sabía que algún día ella entendería sus motivos. Lo que había hecho no era solo un acto de valentía, sino una decisión profundamente personal, ligada a un pasado que pocos conocían. Camila miraba la televisión una vez más, viendo las noticias que hablaban de León Arriaga, y comprendía que aquella historia apenas comenzaba. El hombre que la había salvado era mucho más que un multimillonario. Era alguien que había elegido ser héroe en silencio, sin esperar aplausos. Y ahora, la vida les daba la oportunidad de cruzar caminos otra vez. Camila no podía dejar de pensar en la llamada que había recibido. La invitación para encontrarse con León Arriaga la llenaba de emociones encontradas: miedo, curiosidad, esperanza y una ligera ansiedad. Había pasado tanto tiempo preguntándose quién era ese hombre que la salvó y ahora, por fin, tendría la oportunidad de verlo cara a cara. El día del encuentro llegó. Camila se vistió con cuidado, buscando algo que la hiciera sentir segura pero sin exagerar. Cuando entró en la elegante biblioteca donde se habían citado, sintió como su corazón latía con fuerza. Allí, entre estanterías repletas de libros antiguos, la esperaba León, sentado en una silla con una sonrisa tranquila, como si nada extraordinario hubiera pasado esa noche. León se levantó y extendió la mano con gentileza. Camila la tomó, notando en su apretón una calidez inesperada. No parecía el hombre distante que imaginaba. Al contrario, había en él una sencillez y una humildad que no se ven en las noticias ni en los titulares. «No necesitaba que me reconocieras», dijo él con voz suave. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Camila lo miró fijamente, intentando entender lo que quería decir.
¿Por qué me ayudaste y luego te fuiste sin decir nada?, preguntó con voz temblorosa. León suspiró y apoyó las manos sobre la mesa. Hace años aprendí que hay cosas que uno debe hacer sin esperar nada a cambio. Esa noche, cuando vi el humo y escuché los gritos, no dudé. No era un acto de heroísmo, sino de humanidad. Ella asintió, pero seguía queriendo saber más. Había algo en su mirada que le decía que no todo estaba dicho. Además, continuó él, ese edificio no era solo un lugar viejo para mí. Había pasado mucho tiempo ahí, cuando era joven, antes de todo lo que ves ahora. Por eso, cuando supe del incendio, sentí que tenía que hacer algo, aunque fuera peligroso. Camila sintió un nudo en la garganta. No solo había sido rescatada por un multimillonario, sino por alguien que conocía y valoraba ese lugar de manera especial. Nunca pensé que un hombre como tú pudiera arriesgarlo todo por una desconocida, confesó Camila. ¿Por qué no me buscaste antes? León se quedó en silencio unos segundos, luego respondió. Lo hice a mi manera. No quería que supieras quién era hasta que estuviera segura y sana. Quería que el acto fuera lo único que importara, no el nombre detrás de él. La conversación continuó, y poco a poco Camila descubrió una faceta de León que nadie conocía. Un hombre sencillo, que valoraba la vida por encima de la fama o el dinero. Habló de sus proyectos, de su fundación para ayudar a los más vulnerables, y de cómo esa noche no era una excepción a sus principios, sino una reafirmación. Antes de despedirse, León le entregó una carta, la misma que había enviado su asistente días antes. En ella, explicaba su gratitud por la oportunidad de haberla conocido y una invitación para seguir en contacto, no como empresario y beneficiaria, sino como dos personas que habían compartido un momento decisivo. Camila salió de la biblioteca con el corazón ligero, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que ese encuentro cerraba un capítulo, pero también abría la puerta a una nueva amistad inesperada. Mientras caminaba hacia su casa, se dio cuenta de que a veces la vida nos sorprende de maneras que nunca imaginamos. Que detrás de un rescate en medio de la noche puede esconderse una historia mucho más profunda y humana. Y que a veces, las personas que menos esperamos son las que más nos cambian la vida. Camila guardó la carta de León con cuidado, leyendo y releyendo cada palabra como si fuera un tesoro. Esa noche, al acostarse, su mente no dejaba de pensar en todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. El hombre que la había salvado no solo era un héroe anónimo, sino alguien con un pasado profundo, lleno de recuerdos que la conectaban con su propia historia. Los días siguientes, Camila comenzó a notar cambios en su rutina. La fuerza que antes sentía desaparecida poco a poco regresaba, pero junto con ella venía una nueva inquietud. Quería conocer más sobre León y la vida que había dejado atrás, aquella que lo había convertido en un hombre tan especial. Por primera vez, su curiosidad iba más allá de la simple gratitud. Era un deseo sincero de entender. Un sábado por la mañana, recibió un mensaje inesperado. León la invitaba a conocer uno de sus proyectos sociales, un centro comunitario donde ayudaban a personas que, como ella, habían enfrentado situaciones difíciles. Camila aceptó con emoción, sintiendo que esa visita sería el siguiente paso para descubrir quién era realmente el hombre que la había salvado. Cuando llegó al centro, quedó impresionada. No era solo un edificio, sino un espacio lleno de vida, risas y esperanza. Había niños jugando, adultos aprendiendo oficios y voluntarios entregados a mejorar el barrio. León la esperaba en la entrada con una sonrisa cálida. Esta vez, sin bufanda ni gorra, mostrando un rostro abierto y sincero. «Bienvenida», dijo él. «Aquí tratamos de devolver un poco de lo que la vida nos ha dado. No solo con dinero, sino con tiempo y corazón». Camila recorrió el lugar con él, escuchando historias de personas que habían encontrado en aquel centro una segunda oportunidad.
Sentía como cada relato se entrelazaba con su propia experiencia, y comprendió que aquel hombre, detrás de su imagen de empresario, era alguien que realmente vivía para ayudar. Mientras caminaban, León le contó cómo, cuando era joven, había conocido la pobreza y la soledad, y cómo esos recuerdos lo habían marcado para siempre. Por eso, decidió construir algo más que negocios. Quería construir un futuro para quienes lo necesitaran. Esa pasión por ayudar era la que lo había llevado esa noche al incendio, sin importar el riesgo. Camila, conmovida, se dio cuenta de que ese encuentro era mucho más que casualidad. Era el inicio de una amistad basada en la empatía y el respeto mutuo. En ese momento, supo que no solo había sido salvada físicamente, sino también que su vida comenzaba a cambiar desde dentro. León le propuso colaborar en el centro, no como voluntaria, sino como alguien que podía compartir su historia y ayudar a inspirar a otros. Camila aceptó sin dudarlo. Sentía que, después de tanto miedo y soledad, había encontrado un propósito nuevo, una razón para seguir adelante. Los meses que siguieron estuvieron llenos de encuentros, aprendizajes y pequeñas victorias. Camila y León se convirtieron en un equipo inesperado, trabajando juntos para transformar vidas. La mujer que una vez estuvo atrapada entre el humo y la desesperación ahora caminaba con paso firme, acompañada por alguien que, sin saberlo, había cambiado su destino. En una de esas tardes, mientras organizaban una reunión para las familias del barrio, Camila miró a León y sintió una profunda gratitud. No solo por haberla salvado de la muerte, sino por haberle dado la oportunidad de renacer. Su historia, que había comenzado en medio de un incendio, ahora brillaba con la luz de la esperanza y la solidaridad. Y aunque el futuro era incierto, sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Porque a veces, la vida nos regala segundos chances, y solo basta abrir el corazón para recibirlas. Los meses pasaban y Camila se sentía cada vez más fuerte, no solo en cuerpo sino en espíritu. La rutina de trabajar en el centro comunitario con León y ayudar a quienes lo necesitaban la transformaba profundamente. Sin embargo, había algo que seguía rondando en su mente, el misterio que aún rodeaba la noche del incendio. Porque León había decidido arriesgarse por ella, sin que ella siquiera supiera quién era. Una tarde, mientras organizaban una campaña para recolectar fondos para las familias afectadas por el fuego, Camila le preguntó directamente: «León, ¿por qué me elegiste a mí?». Su voz era suave, pero llena de sinceridad. «Podrías haber ayudado a cualquiera esa noche. ¿Por qué justo a mí?». León la miró a los ojos, con una expresión seria pero tranquila. Se sentaron en un banco del patio, rodeados de niños que jugaban y reían, y él comenzó a hablar. «Camila, esa noche no se trató de elegir. Te vi en peligro y no pude quedarme de brazos cruzados. Pero hay algo más. Antes de que nos conociéramos, hace años, mi hermana pasó por algo similar. Vivió un incendio que casi le cuesta la vida. Perdió mucho, pero logró salir adelante. Eso me marcó profundamente». Camila escuchaba atentamente, sin interrumpir. «Tu historia me recordó a ella. No podía permitir que te sucediera lo mismo sin intentar ayudar. Para mí, no eras solo una desconocida, eras alguien a quien debía proteger, aunque no lo supieras en ese momento». Las palabras de León la conmovieron hasta las lágrimas. Comprendió que detrás de ese hombre exitoso había un hombre con heridas y esperanzas, igual que ella. «Nunca me lo habías contado», dijo Camila, secándose las lágrimas. «No suelo hablar de eso», respondió él. «Pero contigo sentí que debía ser diferente. Quería que supieras que mi acto no fue solo por impulso, sino por algo muy profundo». Durante los días siguientes,
Camila reflexionó mucho sobre esa conversación. La conexión que había surgido entre ellos era real y poderosa. Pero también entendió que tanto León como ella llevaban cicatrices invisibles, que no se curan con dinero ni palabras bonitas, sino con tiempo y comprensión. Un día, mientras revisaban archivos para un proyecto del centro, Camila encontró una foto antigua de León junto a una joven sonriente. La imagen era simple, pero transmitía un amor muy fuerte. ¿Quién es ella?, preguntó Camila con curiosidad. León sonrió con melancolía. Mi hermana, Mariana. Fue una inspiración para mí. Siempre me enseñó a luchar y a no rendirme, incluso en las peores circunstancias. Camila sintió que la historia de León se entrelazaba con la suya, y que ese lazo invisible era el motivo por el cual sus caminos se habían cruzado aquella noche fatídica. Esa comprensión le dio fuerza para seguir adelante, para no dejar que el miedo o la tristeza controlaran su vida. Porque sabía que, en algún lugar, alguien también luchaba por ella. León y Camila continuaron trabajando juntos, construyendo un puente entre dos mundos que parecían tan diferentes, pero que en realidad compartían el mismo deseo: ayudar y sanar. Y aunque el pasado nunca desaparece por completo, aprendieron que el presente puede ser una oportunidad para escribir nuevas historias, llenas de esperanza, valentía y amor. Cada día que pasaba, la relación entre Camila y León se fortalecía. No solo eran compañeros de trabajo, sino dos almas que, gracias al destino, habían encontrado en el otro un refugio y una motivación para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de la confianza que había crecido entre ellos, todavía existían preguntas sin responder, especialmente para Camila, que sentía que aquella noche de rescate aún tenía secretos ocultos. Una tarde, mientras organizaban una reunión para los voluntarios del centro comunitario, Camila notó que León estaba más pensativo que de costumbre. Decidió preguntarle: León, ¿alguna vez pensaste en cómo habría cambiado tu vida si no hubieras vivido esa tragedia con tu hermana? León suspiró y se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Sí, muchas veces. Creo que esa experiencia me marcó para siempre. Me enseñó lo frágil que puede ser la vida y la importancia de no dar nada por sentado. Pero también me impulsó a ser quien soy hoy, a ayudar a los demás y a nunca rendirme. Camila asintió, entendiendo que detrás del hombre fuerte que veía había una historia de lucha y dolor. Ella misma llevaba sus propias heridas, y compartían más de lo que pensaba. Aquella noche, mientras caminaba a casa, Camila recordó la primera vez que vio a León en la televisión. La imagen del multimillonario que ayudaba a los más necesitados ahora tenía un significado completamente nuevo. No era solo un hombre de negocios, sino alguien que había aprendido a transformar su sufrimiento en esperanza para otros. Al día siguiente, recibió una invitación para asistir a un evento privado en la Fundación de León. Era una gala benéfica donde se presentarían nuevos proyectos para ayudar a comunidades vulnerables. Camila aceptó, intrigada por lo que descubriría. La gala fue elegante, con luces brillantes y rostros conocidos del mundo empresarial y social. Camila se sintió un poco fuera de lugar, pero León la acompañó, haciéndola sentir bienvenida. Durante la velada, varios invitados se acercaron a ella para felicitarla por su valentía y por ser parte del cambio que la fundación promovía. En un momento, León la llevó a un rincón tranquilo y le habló con sinceridad. Camila, esta gala no es solo para recaudar fondos. Es para mostrar que juntos podemos transformar vidas. Y tú eres la prueba viviente de eso. Ella sonrió, sintiéndose orgullosa y a la vez emocionada. Aquella noche, Camila comprendió que su vida había dado un giro inesperado. Había pasado de ser una víctima a una inspiración, y todo gracias a un hombre que había decidido salvarla sin esperar nada a cambio. Con el tiempo,
Su amistad se profundizó y ambos comenzaron a compartir sueños y planes. Hablaron de viajar, de ayudar a más personas, y de construir un futuro donde nadie quedara atrás. Camila sintió que por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito claro y un compañero fiel. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Una llamada inesperada alteró todo. Un antiguo enemigo de León había regresado, amenazando no solo sus negocios, sino también la seguridad de quienes lo rodeaban. León intentó proteger a Camila, asegurándole que nada le pasaría. Pero ella sabía que ahora estaba en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. A pesar del miedo, Camila decidió no alejarse. Quería estar a su lado, enfrentando juntos los desafíos que la vida les pusiera. Sabía que su historia no solo era de salvación, sino también de coraje y lealtad. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban en la noche, dos corazones unidos por el destino se preparaban para luchar, no solo por ellos, sino por todos aquellos que habían encontrado en su historia una razón para no rendirse jamás. La amenaza que se cernía sobre León no tardó en hacerse realidad. Una mañana, mientras Camila y él revisaban planes para un nuevo proyecto social, recibieron una llamada anónima. La voz al otro lado era fría y clara. Si León no abandonaba sus negocios y su fundación, la seguridad de Camila y de quienes lo rodeaban estaría en peligro. Esa llamada rompió la aparente calma que habían construido, y por primera vez, la realidad mostró su cara más oscura. León miró a Camila con preocupación, pero también con determinación. No permitiré que nos intimiden, dijo firme. Pero debes estar preparada. Esto apenas comienza. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero respondió con la misma valentía que había mostrado desde el primer día. No te voy a abandonar, León. Vamos a enfrentarlo juntos. Los días siguientes estuvieron marcados por precauciones. León reforzó la seguridad del centro y su equipo, mientras Camila se mantenía alerta, pero sin perder la esperanza. Sabían que la lucha sería difícil, pero también entendían que su unión era su mayor fortaleza. Una noche, mientras caminaban juntos hacia el centro, un grupo de hombres apareció frente a ellos. La tensión se cortaba en el aire. Sin embargo, antes de que la situación pudiera empeorar, llegó la policía, alertada por una llamada anónima, y dispersó a los agresores. León y Camila escaparon ilesos, pero la advertencia estaba clara: el peligro seguía muy cerca. Esa experiencia los unió aún más. Decidieron no esconderse ni retroceder, sino usar la adversidad como motor para seguir adelante con su misión. Camila, que alguna vez fue salvada de un incendio, ahora enfrentaba un fuego diferente, uno que amenazaba su vida y la de León, pero que no lograría apagar su espíritu. En una reunión con su equipo, León anunció nuevas medidas para proteger el centro, pero también habló con pasión sobre la importancia de no dejarse vencer por el miedo. Cada uno de nosotros tiene un papel vital en esta historia, dijo. No podemos permitir que la oscuridad apague la luz que hemos construido juntos. Camila, inspirada por esas palabras, comenzó a organizar talleres para ayudar a las personas a enfrentar sus propios miedos y desafíos. Sabía que la verdadera fuerza venía del corazón y de la comunidad. Poco a poco, la amenaza externa perdió fuerza frente a la unidad que habían creado. Los vecinos del barrio, los voluntarios y los mismos beneficiarios se convirtieron en una red de apoyo imparable. Camila y León entendieron que no estaban solos, y que juntos podían resistir cualquier tormenta. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Camila y León caminaron por el parque cercano al centro. Habían superado tanto, y todavía tenían un largo camino por delante, pero sus pasos eran firmes y sus miradas decididas. Nunca imaginé que nuestra historia terminaría así, dijo Camila. De ser salvada por un hombre desconocido,
a convertirnos en aliados contra la adversidad. León sonrió y tomó su mano. La vida nos da pruebas para fortalecernos, respondió. Y cuando encuentras a alguien con quien compartirlas, nada es imposible. En ese instante, bajo el cielo estrellado, comprendieron que su vínculo era más que una casualidad. Era un destino tejido por el coraje, la solidaridad y el amor. Y aunque el futuro era incierto, estaban listos para enfrentarlo juntos, sin importar lo que viniera. Porque, al final, la verdadera historia no era solo sobre un rescate en medio del fuego, sino sobre cómo dos personas podían cambiar el mundo con un acto de valentía y un corazón dispuesto a luchar.